para mujeres. Hay dos tipos de codependientes, el que domina y que se somete. Es un programa para hombres. Y supiéramos cuándo va a terminar una relación, seguro nunca empezáramos ninguna. Verónica Martínez en TIES te escucha, te habla, te escribe, te aconseja en Nosotras Hablamos. De ti, no, yo no conozco Julieta de amor. Estos tras no me robaban la calma, pero la historia cambió. Pero esta historia me cambió. Dicen que se sabe un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento cuando callan. Y ahora tú llegaste a mí. Rodea, durante el cual podía ser lesionado o aún muerto con impunidad, y desde el era y es parte importante de las personas que se dedican a velar el sueño, es decir, prenden una luz para permanecer despiertos y cuidar a los amigos que descansan. Si el acto de dormir es intrigante, más aún son uno vive momentos felices, angustiosos, me veré. Como comprendo que todos hemos experimentado y que nos permite vivir a imposibles como alturas de gran complejidad. El interés por los sueños, desde luego, creó a los intérpretes y a los adivinos de los mismos, los augurios de las civilizaciones. Con el rollo de las neurofisiología recientes, el organismo durante el sueño en forma muy común, tanto la temperatura como la función electroencefálica, que permite conocer cómo el cerebro está activo durante el sueño y cómo los movimientos oculares, al parecer, siguen la acción de la ensoñación. Los estudios psicológicos y analíticos, por su parte, interpretar los cuales la mayoría de las veces se pueden situaciones. Controlar el insomnio ha sido una parte importante de la práctica médica. Bien conocidas son algunas causas de esta molesta situación, como es la angustia ante un problema personal, económico o afectivo. Se han empleado gran cantidad de drogas para controlar esta situación, buscando la ideal que produzca un sueño igual al fisiológico, sin efecto, violencia matutina, cuando hay que desempeñar tareas que requieren estado de a los diferentes animales del hombre, realizar resistencia con velocidad y coordinación, a su vez dependen del funcionamiento sincrónico y armonioso de huesos, músculos, tendones y articulaciones, para lo cual debe existir un balance perfecto de la fuerza y muscular.
Esto depende de la correcta función de las distintas partes del sistema nervioso, encargada de ellas y de los mecanismos de retroalimentación que se efectúan por medio de la vista, el oído. La falta de alguno de estos factores produce un desequilibrio y una alteración motora, que puede ser de múltiples causas y diversos tipos. El temblor es tal vez la más frecuente y sus causas muy variadas. Existe un temblor fisiológico que todos hemos sentido, causado por la fatiga muscular, y otro producido por el frío para aumentar la temperatura corporal. El temblor familiar es desde luego una peculiar forma de este síntoma y generalmente no impide al individuo realizar sus funciones. Entre otros temblores, existe la parálisis o mal de en los últimos años. Existen cerebrolosas, medios miográficos y de potencial permitido aumentar nuestro conocimiento de este síntoma, que incluso tiene un santo patrón, San Vito. Y hay una cosa muy curiosa. Las personas que tienen enfermedad de Parkinson o parkinsonismo medicamentoso, durante el sueño no tiemblan. Porque a pesar de ser un temblor de reposo, se bloquean los núcleos basales centrales, no están funcionando y entonces dejan de temblar. Pero, por ejemplo, a lo que llaman mal tipo de enfermedad que se llama Corea de Sydenham, que es resultado de la fiebre reumática, es la complicación neurológica, fiebre reumática, por supuesto sí se despiertan. O con otro tipo de temblores, el más frecuente de ellos, que se puede llamar temblor, pero en realidad se llaman sacudidas, es el síndrome de piernas inquietas. Y no tiene piernas inquietas alguien con déficit de atención. Puede tenerla cualquiera. Y el síndrome de piernas inquietas son sacudidas de las piernas que hacen que uno se despierte bruscamente o interrumpa el ciclo del sueño. Sí. Y en ocasiones también con la sensación de que nos vamos a caer en el sueño. Exacto. Sí. A mí me acaba de pasar eso, Doc. Sí, que uno, pero eso casi siempre sucede cuando se acaba uno de dormir, ¿no? Pudiera ser porque la primera etapa del sueño, que algunos llaman primera etapa del sueño o sueño alfa, es la etapa de ensoñación. Al estar empezando a dormir, todavía no hay un sueño profundo que permita la relajación y el descanso, sino que es el equivalente a un sueño muy superficial o duermevela. Tan es así la superficialidad de este sueño que las crisis epilépticas en epilépticos dan precisamente al inicio del sueño en esta etapa o al despertar cuando apenas están empezando la etapa de despertar, es decir, cuando estamos en duermevela. Entonces, sí, el síndrome de piernas inquietas puede aparecer en la primera o la segunda etapa del sueño, aunque también depende de la ensoñación o sueño, lo que estamos soñando. Ya de ayer estuve soñando con una bola de tonterías que me tuvieron verdaderamente muy alterado, pero no me estuve despertando excepto para ir a hacer un comercial al baño. Sí, pero porque ha de ser una novela, sus sueños. No, ¿qué novela? Era una película de terror. Sí. ¿Y se acuerda de alguno? Generalmente no. Los especialistas en que vamos a recordarlo cuando despertemos antes de 30 minutos después de haberlo soñado. Digamos, si yo estoy soñando en algo a las 6 de la mañana y me despierto a las 9, probablemente no me vaya a acordar. Pero si yo estoy soñando algo a las 6 de la mañana y me despierto a las 6:30, lo voy a recordar. Obviamente, ¿qué pasa también cuando es un sueño de lo que nosotros llamamos pesadilla? Un mal sueño, ¿cómo le llaman en inglés? ¿Qué? Nightmare. Entonces, obviamente, la misma pesadilla nos despierta y por eso lo vamos a recordar. Nos tenemos que ir a nuestros cortes comerciales, 26 23 00 55 al 58. Llámenos, hoy está
interesantísimo. Seguimos en la segunda parte de esto del insomnio, pero bueno, es como parte también, porque es tratar nuestras experiencias. Llámenos, usted tiene problemas con el dormir. Regresamos. Nosotras, Verónica Martínez en Nosotras Hablamos. Regresamos. Regresamos, Doc. Y bueno, la vez pasada nos habíamos quedado, ya habíamos hablado de por qué el insomnio, de qué pasa. Usted al final mencionó la depresión como causa una de las causas del insomnio, como otras muchas, pero nos habíamos quedado en esta parte también de la medicina que se aplican para contrarrestar el insomnio y contrarrestar los de la depresión. Y entonces a mí sí me gustaría, Doc, preguntarle lo siguiente, y que es una pregunta constante. ¿Por qué la gente se niega a decir que tiene depresión? O sea, aceptar que tiene una depresión. Se puede aceptar que tiene un insomnio, ¿sí me entiende? Puede aceptar que no duerme, pero jamás aceptará que tiene depresión. Quizá por desconocimiento, pero mira, ya que estamos hablando sobre el insomnio como un síntoma, porque el insomnio no es una enfermedad, es en los trastornos por angustia y en la depresión. Ahorita voy a hablar de la depresión porque además nos acaba de decir Isis que ayer fue el Día Mundial de la Depresión, cosa que en lo particular yo ignoraba, pero como hay día de todo. Pero no, es el día, es tratar en otro sentido, Doc, porque el Día Mundial de la Depresión sí es en octubre. Entonces es, yo creo que no sé, tiene que ver con algo de la depresión, pero ahorita vamos a averiguar. Pero yo quiero recordar nada más que los trastornos por angustia, en términos generales, no voy a decir todos, los podemos clasificar o de ansiedad generalizada, el trastorno por angustia simple sin ningún apellido agregado, los ataques de pánico o crisis de angustia, que pueden ser con o sin agorafobia. ¿Qué quiere decir agorafobia? El ágora era el espacio que los griegos, en la época de oro, en la época clásica de los griegos, siglo VI, siglo V, siglo IV, antes de Cristo, acostumbraban discutir sus problemas, o conversar, o hacer planes, o lo que fuera, en un espacio afuera de los espacios privados, públicos, cerrados. El ágora es el equivalente a la Plaza de la Constitución aquí, que todo el mundo va, algunos van a orinar, otros van a bailar los cocheros, otros van a protestar. Que a veces sí le piensa uno ir al ágora de aquí, Doc. Sí, unos van a practicar el 2 de bastos. Otros están en calzones, ¿no? Sí. Otros se fueron en calzones. Se fueron en calzones, otros van a ver... se sacan la bandera a las 6 de la tarde, en fin. Otros se sacan fotos encuerados. Era una plaza cívica el ágora. Sí. En Atenas sobre todo. Y entonces el horror a los espacios públicos, que es lo contrario, o a los espacios donde va a crecer el producto durante el embarazo, y también claustro se le llama a esta parte cerrada, conventos, en fin. Entonces, claustrofobia es horror a espacios cerrados, agorafobia a los espacios abiertos. Con el tiempo, se vio que pacientes que presentaban repetidamente ataques de pánico empezaban a tener un miedo anticipatorio a salir, y a salir solos, o a espacios donde no pudieran recurrir a una atención médica inmediata, y se le denominó agorafobia, porque no sé decirlo, pero la agorafobia
Donde más frecuentemente sucede es que es un espacio cerrado. Sin embargo, es un espacio cerrado que está en movimiento. Por ejemplo, si usted va en un automóvil, padece crisis de pánico y siente que se ahoga, que le da temblor, que tiene náusea, que tiene taquicardia, que piensa que le va a dar un infarto, que tiene malestar precordial, desrealización, ¿verdad? Y se tiene que orillar o salirse de un viaducto, de un periférico, a esa sensación de que está en un lugar donde no va a recibir ayuda de inmediato, se le llama agorafobia. Por ejemplo, las personas que tienen miedo al avión, no me refiero al avión pensando en que tenga la boca tan grande como Angelina Jolie, entonces, el aeroplano, para decirlo de otra manera. También es una forma de agorafobia. Es que si voy ahí y me da un ataque cardíaco, ¿qué veo que va a pasar? ¿Cómo me van a atender? Y le puedo explicar 1000 veces que mira, las sobrecargos saben y el piloto le avisan y desciende y te atienden. Pero da mucho miedo de que les vaya a dar la crisis en el avión. Hay una angustia anticipatoria. Ay, sí. Otra forma de agorafobia obviamente es el transporte público como el metro. Sobre todo en la parte que va por el subterráneo. Pues, ¿qué pasa si me da aquí? O si se para el metro, ¿qué sucede? Y si se para donde no hay una estación, si me bajo, ¿qué va a suceder? Porque que si de repente se pone la energía eléctrica otra vez y me electrocuta y empiezan a jalarse sí. Ay, doctor, yo a veces he sido así, ¿eh? Yo sí de repente en el avión, yo sí, señorita, por dígame, porque se está moviendo, ¿qué pasa? Y cada vez que suena el botoncito ese, ¡ting! ¡ting! Yo digo, ¿qué pasó? No, doctor, yo cargo, mire, con rosario, sí, con virgencitas, bueno, a mi marido lo traigo al pobre del brazo así de que... se me quita hasta lo ateo por segundos. Claro que se le va a quitar. Sí, yo no sé. Me perfilo discretamente así para que no se note aquí una crucecita de a centímetros. De uno ahí va a quemar, que es bien ateote, pero... Los recios se me quiten el avión, ¿no? Sí, claro. No, sí. Me acuerdo lo que decían mis tías, que yo rezara. ¿Cómo decía? ¿Qué? Dios me acompañe y me cuide de todo mal en cuerpo y alma. Pero claro que me he hecho la oración ahí. Ya ve que bien se acordó. Qué ateo ni qué ateo. Pues sí, bien que se acordó ahorita, doc. Sí, pues 14 años me la hicieron repetir. Nos vamos a ir a mensajes 26230055 al 58. Llámenos. El día de hoy estamos hablando de insomnio como consecuencia de angustia y de depresión. Vamos a pasar a la depresión. Y no se vaya, y de verdad cualquier duda que usted tenga, llámenos. Si está tomando usted algún medicamento, también llámenos para ver si es el correcto. Nos vamos. Hablamos y Verónica Martínez en 10 en Nosotras Hablamos. Vamos a un corte y regresamos. Nada más menciono rápidamente. Entonces, los trastornos por angustia y agorafobia, las fobias específicas, la fobia social, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por estrés traumático y después el trastorno por ansiedad generalizada, que decíamos el lunes pasado, es la forma en que se denomina el día de hoy a la neurosis. Entonces, es obvio que todo cuadro clínico que se manifiesta con angustia o como un derivado de la angustia va a tener como un acompañante frecuente el insomnio. Sin embargo, es la enfermedad depresiva, es la depresión mayor, es la depresión en el trastorno bipolar tipo 1, o es la depresión en el trastorno bipolar tipo 2, o en la ciclotimia, la principal causa o la más específica de las causas para que un individuo tenga insomnio. Y decíamos que puede darse el mismo con las 3 variantes más conocidas. El insomnio inicial, cuando le cuesta a uno trabajo dormir o empezar a dormir. El insomnio medio, cuando uno se despierta en la madrugada después de haber dormido. Exactamente, sino que es el equivalente a la somnolencia diurna. Por ejemplo,
durante los días de otoño, de invierno o durante los viajes donde hay lo que llaman jet lag, yo acostumbro tomar melatonina, que es una sustancia que normalmente se produce en el cerebro, es una hormona del sistema nervioso que actúa para regular los ciclos vitales, sobre todo en ausencia de luz, pero que para que exista, paradójicamente, tiene uno que estar durante las horas de luz expuesto a la luz solar o a no para tatemarse y quedarse como este cuate que le acaban de quitar un hotel en Cancún o en Tulum, uno que se broncea, yo creo que hasta un cuate que tiene cara de changuito, que es actor de Televisa. Ay, ¿cuál será? Que está muy bronceado siempre y lo comparaban con no sé quién. No me acuerdo, Doc. Bueno, no se trata de broncearse, se trata de exponer la vista, sobre todo, a la luz solar y alguna parte de la piel, pero se pueden ustedes asolear vestidos y con una gorra o con un sombrero. En cambio, broncearse tienen que quitarse la ropita y dejarse nada más los calzoncitos, si quieren, si no lo pueden hacer en pelotas. Sí, pues en algunos países. Sí, está como un día nos tocó en un país muy lejano, que fuimos a una playa y pedimos, pues, sabíamos que había playas nudistas, entonces nos ocurrió preguntar, no, queremos una playa familiar. Entonces, una familiar, y bueno, pues dijimos, todos van a estar en traje. No, Doc, era la familia entera nudista. O sea, estaba el abuelito, la abuelita, los tíos, todos desnudos. Bueno, enseñando las vergüenzas. Sí, sí, sí. Bien, entonces, el insomnio terminal es la somnolencia diurna o la sensación de no haber descansado y por el contrario estar como molido a palos después supuestamente de haber dormido. Pero vamos a detenernos en el insomnio medio, el insomnio con despertar en la madrugada. Usted, entre otros síntomas, tiene dificultad para dormir, se logra dormir, incluso tomando algún medicamento que en su mayor parte no son para dormir, sino son depresores del sistema nervioso o ansiolíticos. Esto quiere decir que quitan la ansiedad, pero que la gente y la mayor parte de los médicos recetan generosamente y se piensa que van a dormir con esto. Pudiera ser que alguna persona con mucha angustia, con una angustia generalizada, pero la realidad es que no son inductores del sueño y no lo son tampoco en la depresión. Y explicaba yo algo que quiero que quede claro. Aunque se despierten por depresión en la madrugada, 3, 4 de la mañana, y explicamos por qué, y explicamos la función suprarrenal a esas horas, el insomnio se quita con antidepresivos que en su mayor parte deben ser tomados por la mañana. Entonces, si usted tiene insomnio medio, se despierta en la madrugada, se vuelve a dormir a las 6 de la mañana y se tiene que levantar con grúa a las 9 o a las 8:30. Sí. Entonces se toma usted su antidepresivo con el desayuno y eso, tomado con el desayuno, le va a regularizar el insomnio, aunque el insomnio sea 18 horas después. ¿Por qué? Porque le va a regularizar la bioquímica de la depresión. Entonces, insomnio medio, el tratamiento será sistemáticamente con antidepresivos. Pero, Doc, aquí hay una negativa hacia los antidepresivos por mucha gente, o sea, más bien estigma de que se vayan a volver adictos, de que el antidepresivo los va a tener hechos notas a todos. Y bueno, a Fox era una cosa, realmente el señor estaba así sin el Prozac o con el Prozac. Digo, si ese señor, pues andan medio mal. Es como si comprara a alguien que tomaba Prozac, que es un antidepresivo, para controlar la bulimia, como era Lady Pooh, o Lady D, como ustedes le dicen, y estaba hecho un cuero según algunos. No. El antidepresivo tiene que ser evaluado a través del sentido común. La depresión
bioquímicamente se empezó a estudiar en los años 40 y 50. Los médicos cardiólogos trataron que los tratamientos que en esa época era base de una raíz de una planta que se llamaba o se llama Rauwolfia con W, presentaban trastornos depresivos. Y decían, bueno, pues está enfermo del corazón, está enfermo de la presión, es lógico que se deprima. Sin embargo, a más dosis del antihipertensivo con Rauwolfia, mayor la depresión. Entonces a alguien, como suele suceder en medicina, estos hallazgos fortuitos, se le ocurrió estudiar la relación entre la Rauwolfia y la depresión. Y encontró cómo los efectos sobre la captación de serotonina de estos antihipertensivos derivados de la Rauwolfia causaban los mismos síntomas, exactamente lo mismo que se tenía en la depresión. Asociándolo, empezaron las investigaciones bioquímicas que culminaron con el uso de los primeros inhibidores de la monoaminoxidasa, que es una enzima que degrada a las monoaminas, que son las catecolaminas responsables de la actividad en muchos sentidos del organismo. Entonces la monoaminoxidasa degrada a esas aminas simpático-miméticas, y cuando se empezaron a inhibir con un medicamento, el primero fue la fenelcina, se vio que la respuesta para la depresión era maravillosa. Entonces, cuando el niño Neto tenía entre 9 y 10 años, que lo vio el psiquiatra por primera vez con una depresión, a mí me recetaron el Nardil. Después del Nardil salió otro que se llamó Marplan y otro que se llamó Marcilid, hasta que a finales de los 60 se descubren y se investigan unos medicamentos llamados tricíclicos. Pues, tres, y de los ciclos químicos que estaban conformando el medicamento, y se llamaban tricíclicos derivados del imidodibencilo, que es otro nombre químico que no se tiene que aprender porque no interesa. Estos medicamentos, cuando la CIBA, que es un laboratorio suizo, saca al mercado el tofranil, que es el clorhidrato de imipramina, presenta una monografía que yo conservo, por cierto, por ahí un ejemplar, donde había más de 4.700 referencias clínicas de investigación probando la imipramina como antidepresivo, más de 4.000 experiencias clínicas que sostenían la eficacia del medicamento y que determinaban, entre otras cosas, que no causan ningún tipo de adicción. Tuvieron que pasar otros 25 años para que a través de las investigaciones ahora de los ingleses surgiera los medicamentos llamados recaptadores de los excesos de serotonina, Prozac. Y quiero decirles, lo he repetido muchas veces, está los laboratorios para certificarlo, que que mi hija Janet fue la primera o de las primeras personas que usó el medicamento aquí en México, que tuvimos con la ayuda del laboratorio Lilly traerla de Inglaterra. Y obviamente, y esto se los digo de veras de corazón, yo no me hubiese atrevido a darle a mi hija en esa época, muy jovencita, un medicamento que no hubiera estado verdaderamente comprobado y aprobado por la FDA en Estados Unidos y por los equivalencias en Inglaterra. Para que un medicamento de esta naturaleza salga al mercado, pues ha pasado por una serie de controles y de investigaciones muy prolongadas. No es nada más, pues esto va a dejar dinero y órale. Dice Norma García, doctor, yo tengo depresión y tomo fluoxetina y 2 gotas de clonazepam en la tarde y noche y me dan ataques de pánico. No son muy seguidos, pero me da mucho dolor de cabeza y son muy fuertes. ¿Qué puedo hacer o tomar? Y si es normal estos dolores. Regresamos con tu pregunta, Norma, y regresamos también con la depresión en los hombres, porque parece que a veces la tienen muy escondida, Doc, no les da, ¿o qué? Pues es la soberbia, ¿cómo vamos a decir que estamos bien fregados? ¿No? Nosotras hablamos y tú también. Verónica. De clonazepam en la tarde y en la noche y le siguen dando ataques de pánico.
no muy seguidos, pero le da mucho dolor de cabeza y son muy fuertes. Tomando el viento a o ojalatero o con el vulcanizador, porque no creo que vea un psiquiatra. Le van a recomendar que tome 60 miligramos de fluoxetina al día, que es el equivalente a una grajea o una cápsula de 20 miligramos 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Y que el clonazepam probablemente vaya a tener que incrementar de 4 a 6 gotas durante el ataque de pánico, pero no le han dado el medicamento fundamental para los ataques de pánico, que es un bloqueador de los receptores beta de la adrenalina. Entonces, doña Norma, pues por eso, con estas dosis, que son como para niño chiquito, pues no hacer nada a lo que usted padece. Tienen que darle la dosis correcta. Los medicamentos lo son, pero no la dosis. Okay. Y hay una gran ausencia, repito y reitero, no le están dando un bloqueador beta de la adrenalina, y entonces va a seguir con sus ataques de pánico. Entonces, por favor, ya no vea a los ojalateros de la calle, vaya a ver un psiquiatra. Doctor, los hombres, ¿qué pasa con los hombres? ¿Por qué niegan muchísimo? Yo quisiera que me dijera, Doc, obviamente, pues usted tiene la experiencia todos los días, tiene clínica. Y tengo la depresión también. Pero usted sí la acepta, Doc. Claro. Pero entre sus pacientes. Totonacapa, yo soy totonaco, naco de nacimiento. Nací en Córdoba, que ahí empieza el Totonacapa. Pero más allá está la tierra de los hombres del hule. Y los hombres del hule, en náhuatl, se dicen olmecas. Uli es hule en náhuatl. Y el prefijo ka o teca o tecatl es perteneciente a, entonces es un patronímico o es un gentilicio. Entonces, hay muchos hombres de la tierra del hule, aunque hayan nacido en el país. ¿Cómo se le dice? A ver, señor ingeniero. Ingeniero, Sergio. No me está escuchando, a ver. ¿Cómo se le dice del hule? Así como sí, a los de Culiacán, los culiches, ¿no? ¿Cómo se llama a los olmecas, a los hombres de la tierra del hule en castellano? Los huleros, así exactamente. Entonces, yo veo a muchos huleros con H. ¿Pero a qué le temen, Doc? ¿A qué le temen? Pues imagínense que no está durmiendo bien el señor. Obviamente creen que la depresión es estar llorando todo el tiempo, ¿no? Y que las mujeres generalmente es lo que hacemos. Los ritmos circadianos durante cualquier hora del día nos podemos sentir tristes, como nos podemos sentir enojados y como podemos estar contentos. Eso es lo natural. Pero la depresión es algo que va muchísimo más allá. El término depresión se usa porque se deprimen las funciones del organismo. Se deprime la función genital, se deprime la función sexual, se deprime el sistema inmunológico, se deprime la frecuencia respiratoria, se deprime muchas veces la presión arterial, o sea que se deprime la concentración, se deprime la atención, se deprime la capacidad para disfrutar, se deprime todo. O sea, está teniendo problemas en su actividad